Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, si están aquí, es porque seguramente les interesa el mundo de las telenovelas turcas, el chisme, y obviamente en la vida de nuestros amados Can Yaman y Demet Özdemir. Y justamente hoy tenemos un temazo, un bombazo, algo que, bueno, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Hoy vamos a hablar de esa noticia del 13 de julio de 2025, sí, ya sé, es una fecha un poco lejana, pero créanme, cuando les cuente de qué va, les aseguro que se van a quedar con la boca abierta. Es una historia que involucra a Can Yaman, Demet Özdemir, y un montón de rumores, especulaciones y sorpresas. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de jugosos detalles. Antes de empezar con todo el chisme, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos sobre sus series turcas favoritas, noticias de los actores, y por supuesto, mucho más chisme. No se lo pueden perder. Y ahora sí, empecemos con esta bomba. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más emblemáticas en el mundo de las telenovelas turcas. La química entre ellos en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como se conoció aquí en Latinoamérica, fue explosiva. Y claro, esa chispa que veíamos en la pantalla, ese romance que nos hacía soñar a todos, alimentó un montón de rumores sobre una posible relación en la vida real. Los fans, como siempre, soñábamos con que el amor de Sanem y Can Divit fuera real, que se trasladara a la vida fuera de los sets de grabación. Y bueno, como suele suceder, hubo momentos en que parecía que esos rumores podrían ser ciertos. Vimos fotos, vídeos, declaraciones que, a pesar de no ser confirmaciones explícitas, nos daban la esperanza. Había miradas cómplices, sonrisas que no se podían esconder, y una conexión que traspasaba la pantalla. Pero con el tiempo las cosas se fueron apagando, los rumores disminuyeron y cada uno tomó su propio camino. Demet, por ejemplo, encontró el amor con Oğuzhan Koç, con quien incluso se casó. Y Can, por su parte, siguió su carrera internacional, protagonizando proyectos en diferentes países y siendo perseguido por las fans de todo el mundo. Cada uno en lo suyo, exitosos y felices, aunque no juntos. ¿Pero qué pasó el 13 de julio de 2025? ¿Qué noticia nos tomó a todos por sorpresa? Bueno, la cosa es que ese día, y esto es totalmente imaginario para propósitos de este guión, las redes sociales explotaron. Se filtraron unas fotos de Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Sí, lo escucharon bien. En las fotos, que supuestamente fueron tomadas en un restaurante de Roma, se veía a Can y Demet cenando. No era una cena cualquiera, se les veía muy cercanos, riendo, compartiendo miradas, y bueno, la verdad es que parecían estar disfrutando mucho de la compañía del otro. La noticia se esparció como pólvora. Los fans, enloquecidos, empezaron a especular. ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Era una cita romántica? ¿Qué estaba pasando? Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis de fotos, de teorías conspirativas, todo un caos, pero un caos delicioso, ¿no creen? Por supuesto, los medios de comunicación turcos y de diferentes países no tardaron en hacerse eco de la noticia. Todos querían saber qué estaba pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Habría un romance secreto? ¿Una reconciliación inesperada? ¿O simplemente eran amigos que se estaban poniendo al día? Las portadas de las revistas del corazón se inundaron con la noticia. Reencuentro explosivo en Roma, gritaban los titulares, mostrando fotos pixeladas de la supuesta cena romántica. Los comentarios en Instagram, Twitter y TikTok se multiplicaban por segundos. Vuelven, exclamaban algunos. El amor siempre triunfa, comentaban otros. Pero también estaban los escépticos, quienes argumentaban que todo era una estrategia publicitaria. La respuesta, como suele suceder en estos casos, llegó un poco después, aunque de una manera peculiar. Ni Can ni Demet hicieron declaraciones oficiales. Ninguno salió a confirmar o negar nada. La estrategia de mantener el silencio solo alimentaba la especulación y mantenía a los fans al borde del asiento. Sin embargo, las redes sociales empezaron a inundarse con mensajes de sus amigos más cercanos, de gente de la industria, y poco a poco se fue aclarando el panorama. Resulta que, según las fuentes, la cena en Roma era parte de un nuevo proyecto. Sí, señores y señoras, Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja soñada por muchos, estaban trabajando juntos en una nueva serie.
La serie, que aún no tenía nombre oficial, iba a ser una comedia romántica que prometía volver a encender la llama de la pasión de los fans. La productora Gold Film, responsable del éxito de Erkencicus, estaba detrás del proyecto, lo que ya era una garantía de calidad y éxito. La noticia se confirmó oficialmente el 20 de julio de 2025, una semana después de la filtración de las fotos. Se anunció que la serie se llamaría Asklajeniden Amor de Nuevo, un título que resonaba con la expectativa de los fans de ver a Kan y Demet juntos una vez más, reviviendo la magia que los había consagrado. Y la verdad, la noticia fue una bomba. Una bomba de felicidad. Después de años de espera, de anhelos, de soñar con volver a verlos juntos, por fin, ese sueño se hacía realidad. El proyecto además prometía ser algo completamente diferente a lo que habíamos visto antes. Con un enfoque moderno, un guión fresco y personajes con los que el público pudiera identificarse, la serie prometía ser un éxito rotundo. La historia giraría en torno a dos examantes que, después de años separados, se reencuentran y se ven obligados a convivir en un proyecto laboral, reviviendo sentimientos del pasado y enfrentándose a situaciones cómicas y emotivas. Y no solo eso. Según los rumores, la producción estaba siendo cuidada al máximo. Se hablaba de un presupuesto millonario, de locaciones espectaculares, y de un elenco de primer nivel. El rodaje se llevaría a cabo en Estambul, Roma y París, prometiendo un despliegue visual impactante. Además de Kan y Demet, se rumoreaba la participación de actores de renombre como Burak Özçivit y Hande Erçel en roles secundarios, lo que elevaba aún más las expectativas. La serie se anunciaba como una coproducción internacional, con la participación de plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, lo que aseguraba una distribución global y una exposición masiva. La banda sonora a cargo de un reconocido compositor turco prometía ser otro de los puntos fuertes, con canciones originales que acompañarían las escenas más románticas y emotivas. Por supuesto, la noticia también generó ciertas tensiones. Oğuzhan Koç, el entonces esposo de Demet, al parecer, no estaba muy contento con la situación. Los medios especularon sobre posibles conflictos, celos y problemas en la pareja. Los paparazzi acechaban a la pareja, intentando capturar alguna señal de crisis. Sin embargo, Demet y Oğuzhan mantuvieron una postura discreta y profesional, asegurando a través de comunicados que todo estaba bien y que apoyaban los proyectos profesionales de cada uno. Sin embargo, los rumores persistieron. Se decía que Oğuzhan no estaba de acuerdo con la cercanía que exigía el guión entre Demet y Kan, y que incluso había exigido cambios en algunas escenas. Los medios también especulaban sobre la posibilidad de que la chispa entre Kan y Demet volviera a encenderse, poniendo en riesgo el matrimonio de Demet. ¿Pero qué pasó con la serie? Bueno, la verdad es que aún no puedo contarles todo. Lo que sí puedo decirles es que la serie, después de muchos retrasos y problemas de producción, finalmente se estrenó, y fue un éxito. Un éxito rotundo. Las audiencias fueron increíbles, las redes sociales ardieron, y Kan y Demet volvieron a conquistar el corazón de todos. El rodaje se vio afectado por la pandemia de una nueva variante del COVID-27, lo que obligó a paralizar las grabaciones durante varios meses. Además, surgieron problemas con la elección de algunas locaciones y la contratación del equipo técnico. Sin embargo, la productora logró superar estos obstáculos y, finalmente, la serie pudo ver la luz. El estreno de Asklajeniden fue todo un acontecimiento. Se organizaron preestrenos en diferentes ciudades del mundo con la presencia de Kan y Demet, quienes desataron la locura entre los fans. La alfombra roja se convirtió en un desfile de glamour y expectación. La primera emisión en Turquía superó todas las expectativas de audiencia, rompiendo récords históricos y posicionando a la serie como el fenómeno televisivo del año. La química entre ellos, como era de esperar, seguía intacta. La complicidad, la naturalidad, la magia que tenían juntos volvieron a brillar en la pantalla. Las escenas románticas eran de ensueño, y las escenas cómicas hacían reír a carcajadas. La serie abordaba temas como el amor, el perdón, la superación y la importancia de los sueños, lo que la convirtió en un éxito de crítica y público. Y aunque en la vida real no se confirmó ningún romance en la serie, al final, demostró que el amor, a veces, puede ser eterno, incluso si no es de la manera que esperamos. La relación entre Kan y Demet fuera de la pantalla siempre fue un misterio. Ambos negaron cualquier romance, pero la conexión que tenían era innegable. La serie tuvo una primera temporada de 30 episodios, cada uno lleno de emociones y giros inesperados.
El final, aunque dejó la puerta abierta a una segunda temporada, fue agridulce. Los personajes principales se reconciliaron y encontraron la felicidad, pero la serie terminó con un beso que parecía indicar un final definitivo, dejando a los fans con la incertidumbre de qué pasaría después. Después del éxito de la serie, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron con sus carreras por separado. Can protagonizó nuevas producciones internacionales, consolidándose como una estrella global. Demet, por su parte, siguió participando en proyectos en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz. La serie, sin embargo, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Askla Yeniden se convirtió en un clásico de las telenovelas turcas, recordada por su emotiva historia, su impecable producción y la inigualable química de sus protagonistas. Y bueno, hasta aquí llega la historia de esa noticia del 13 de julio de 2025 que nadie esperaba. Una historia llena de rumores, especulaciones, emociones, y sobre todo, mucho amor por Can Yaman y Demet Özdemir. La serie, a pesar de los obstáculos y los rumores, se convirtió en un éxito, demostrando que la magia del amor puede revivir, incluso en la pantalla. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que es un poco aventurado hablar del futuro, pero es divertido, ¿no? ¿Qué les pareció la idea de que Can y Demet trabajaran juntos de nuevo? ¿Y la serie, les gustaría verla? ¿Qué pasaría si en la vida real volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ya saben, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Vamos a seguir hablando de telenovelas turcas, de chismes, y de todo lo que nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao.